Sobrevivimos la pandemia, todavía está la colita de la pandemia, pero pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Qué experiencia la que nos tocó. Y después, ¿y por qué no nos tenía que tocar a nosotros una? Todas las generaciones han tenido una, si se van atrás a la historia. Así es que santificado sea el nombre del Señor. Pero ya estamos aquí, los amamos. La iglesia en Guatemala ora por ustedes, por sus pastores y por el país del Salvador continuamente. Amén. Gracias a Dios por eso. Bueno, le pregunté al pastor Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? ¿A qué horas tengo que terminar? Cuando usted quiera, dice. Le dije, ¿está seguro? Bueno, saben, pasa todo el tiempo, pero a estas alturas el problema no es tener que compartir algo de la palabra de Dios. El problema es que de la palabra de Dios compartir, ¿verdad? Y ese es un buen problema. Entonces pasa uno, pues cuando uno le toca estar enseñando, uno toma tiempo en la presencia de Dios, solo esperando en Dios. Señor, dime cuál es tu voluntad, dime qué quieres. Y a veces llega uno al evento o al servicio o lo que sea, y por supuesto que uno está preparado, pero todavía con la cosa de, bueno, Señor, estoy confiando en ti, que tú me estás dirigiendo, me estás conduciendo. ¿Y qué creen? Los dos primeros cantos que cantamos aquí eran lo que les voy a predicar hoy. Amén. Dios tiene sus maneras, ¿verdad?, de confirmarlo todo. Supongo que este ya está para usarse, y si no, alguien sabrá qué hacer. Amén. Y a lo mejor ni lo use hoy, tal vez hasta mañana, pero quién sabe. Vamos a estar trabajando en el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Ahora, tenemos que estar, gracias, conscientes que solo contamos con el día de hoy, el día de mañana, el día domingo. Eso más o menos nos da tiempo para hacer unos 2 versículos del capítulo 4 y el capítulo 5, pero algo vamos a poder hacer. Vamos a hacer el cuadro grande acá. Entonces, están felices también. Ok, así es que si podemos hacer un esfuerzo así espectacular para poner atención, vamos a estudiar. A mí me ha tocado predicar en toda clase de condiciones, así es que yo no tengo problemas, ¿sí? Todo es que nos esforcemos en poner atención. Amén. Ok. Era el cumpleaños de alguien. Ok. Podemos esperar a que apaguen las candelitas y todo. Amén. Ajá, sí, no quiero perder ni un minuto, pero si eso va a terminar rápido, podemos esperar. Feliz cumpleaños. Ok, fantástico. Una de las cosas que cuando Dios me tocó, cuando Él me salvó, una de las cosas que yo quería saber era quién era Dios. Amén. Y uno tiene una experiencia con Dios, pero eso no significa necesariamente que uno pues ya lo conoce. Uno apenas empieza a conocerlo. Y por supuesto no pasó mucho tiempo sin que yo me diera cuenta que habían ciertos pasajes especiales, específicos de la Biblia que hablan muy explícitamente acerca de la persona de Dios. Me refiero a su esencia, ¿verdad? No únicamente sus obras. Por supuesto, toda la Biblia existe para revelarnos a Dios el Padre y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Y el Dios nos da el Espíritu Santo también para que podamos aprender acerca de su esencia, su naturaleza y todo. Pero hay ciertos pasajes que son muy explícitos, y entonces pensé, bueno, pues si me voy al libro de Apocalipsis, yo sé que allí me van a hablar de manera explícita de las cosas que yo anhelo comprender, entender acerca de Dios. Y efectivamente, a partir del capítulo 4, Juan tiene una visión. No es la primera que tiene aquí en Apocalipsis, pero tiene una visión. En Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entre paréntesis, si van a estudiar el libro de Apocalipsis algún día, así de corrido y de manera completa, en el capítulo 1, el Señor le dijo a Juan, déjenme ver. No, sí, capítulo 1, verso 19. Le dice: escribe las cosas que has visto
y las que son, y las que han de ser después de estas. Eso ocurre del capítulo 1 al capítulo 3. Las cosas que has visto se refiere a esta tremenda visión que él tuvo de Jesucristo y resucitado al principio del capítulo 1, ¿verdad? Amén. Y luego le dice, escribe las cosas que son. Las cosas que son se refiere a el mensaje que define, describe la condición de estas 7 iglesias que se mencionan acá en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Eso era algo que estaba ocurriendo ya en esos días. O sea, la profecía, la primera aplicación de esa profecía es literal, ¿verdad? Lo que estaba pasando con esas iglesias. Pero puesto que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, se imaginan el sinnúmero de principios espirituales que encontramos para nuestro propio provecho allí, ¿verdad? Pero esas son las cosas que son. Ahora, a partir del capítulo 4 es muy claro que de aquí en adelante dice, ahora te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eso ya nos ubica del capítulo 4 verso 1 en adelante, todo es tiempo futuro. Amén. Todo es tiempo futuro. Ok. En fin, pero viene el Señor e invita a Juan a subir más alto. Y yo cuando empecé a leer estas cosas, yo le oraba al Señor, Señor, a lo mejor quisieras tú invitarme a mí a subir más alto. A subir más alto en mi relación contigo, en mi conocimiento de ti, de tu persona, etcétera. Pero Dios invitó a Juan a subir más alto. Y al instante dice, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono. Ahora, estas cosas las vamos a dejar para elaborar en ellas mañana y domingo, Dios mediante, pero vamos a seguir leyendo. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Dele gracias a Dios que solo hay uno sentado en el trono, y ese uno sentado en el trono no es usted. Y qué batalla, ¿verdad? La que libra a Dios con nosotros tratando de quitarnos del trono para poder Él sentarse en el trono. Ok. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Mañana elaboramos con esto, vamos a regresar a esto, pero vean las tremendas expresiones de alabanza que hay. Y hay diferentes grupos. Bueno, de entrada, hay diferentes grupos. Aquí está el trono, si me perdonan el trono, pues dibujémoslo, ¿verdad? Como una silla, digámoslo así. Y allí en el trono está uno sentado. Ahora, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, en plural. Ahora, está hablando de que hay uno sentado en el trono, y sin embargo son voces, porque hay gente acompañando a ese uno que está sentado en el trono. Amén. Así es que luego les voy a dar solo el cuadro grande, pero ya tenemos acá ¿cómo los ponemos? Aquí hay un grupo de gente en el trono acompañando a ese uno que está sentado en el trono, ¿verdad? Porque habla de voces en plural. ¿Dónde me quedé? Verso 6, ¿verdad? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Así es que aquí en este círculo más inmediato al trono tenemos estos 4 seres vivientes. Verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es que aquí tenemos este otro círculo alrededor de los 4 seres vivientes, que está conformado por estos 24 ancianos que están sentados en 24 tronos. Luego me salto por ahorita el capítulo 5, del verso 1 al verso 7, porque allí está la razón o el objeto de la adoración de los que están en el trono, porque salen voces del trono, y de los seres vivientes que están delante del trono, y de los 24 ancianos que salen del trono. Pero ese no es el último círculo que hay acá. Pero en el verso 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Demos gloria a Dios y al Cordero que está en el trono. Aleluya. Gracias, Señor. Jesús, bendito Jesús, te alabamos. Es obvio que esta es una escena que es para el futuro. Alrededor de los 24 ancianos tenemos millones de ángeles. Y alrededor de ese círculo de los millones y millones de ángeles tenemos todo lo creado. Y es obvio, ¿verdad?, que eso todavía no está pasando. No está sucediendo que todo lo creado esté dando gloria y honra al Señor. Pero un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así es que eso viene. Pero miren ustedes la intensidad de la alabanza de toda la creación. Y miren ustedes, a esas alturas todos tienen entendimiento completo, todos ven con total claridad, todos entienden con total claridad, y es con ese entendimiento, porque pues es una escena de algo que ya todos están ahí arriba, digamos, ya todos ven, saben, entienden quién es Dios el Padre, quién es el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que Dios el Padre llevó a cabo su plan maestro a través de Jesucristo, creando todas las cosas? Y cómo luego Dios el Padre llevó a cabo su plan maestro de redimir todas las cosas después que el pecado entró en el mundo a través del Señor Jesucristo. Amén. Todos están alabando al Señor. Ahora regresemos al capítulo 5 a partir del verso 1 y veamos la causa. Veamos la razón de estas alabanzas. Es en esto que se está centrando la alabanza que vemos en estos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Capítulo 5, verso 1.
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, ¿cuántos quieren saber qué es ese libro? ¿De veras quieren saber qué es ese libro? Ok. Vámonos por favor al libro de Levítico, capítulo 25. Levítico capítulo 25. Y vamos a leer acerca de una de tantas leyes, ¿verdad?, que Dios estableció para su pueblo. Levítico 25, verso 8. Y vamos a entender mucho mejor la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y va a completar y a perfeccionar, ¿verdad?, en su momento. Levítico 25, verso 8. ¿Lo tienen? Perfecto. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Y es el famoso año del jubileo. Si trazan la historia del año del jubileo en la Biblia y buscan más adelante ejemplos de cómo lo celebraron cuando llegó el momento, van a descubrir para su sorpresa que nunca lo celebraron. Y hubo un rey, una vez, solo una vez está el relato de un rey que dijo: tenemos que celebrar el jubileo, nunca lo hemos hecho. Y cuando vieron que estaban perdiendo toda su mano de obra gratuita, se arrepintieron y dijeron no, y se echaron atrás y decidieron ya no hacer un jubileo. Nunca hicieron un jubileo. Tremendo, ¿verdad? Ahora, eso es problema de ellos. Nosotros ya tuvimos el nuestro. Amén. ¿Qué es el jubileo? El jubileo era Dios, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, Dios fue muy, muy cuidadoso, muy, muy minucioso y muy bondadoso en proveer de tierra para todas las tribus de Israel. La tribu de Leví pues era un caso especial porque Dios era su herencia y Dios se ocupó de ellos de otra manera. Pero para las otras tribus, y siempre quedaban 12, ¿verdad? Porque José tuvo doble herencia, ¿se acuerdan? A través de Efraín y Manasés. Pero Dios diseñó de tal manera todo esto para que las tribus nunca perdieran tierra en la tierra de Canaán, para que siempre gozaran de su heredad y pudieran heredársela a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero en el camino pasan cosas, ¿verdad? Pierden una cosecha o viene una plaga o lo que sea, y entonces se ven forzados, empobrecen, se ven forzados a vender su heredad, a vendérsela a alguien más, a lo mejor a alguien más dentro de la misma tribu, a lo mejor, quién sabe, yo no sé, tal vez pudo haber pasado que le vendían su heredad a alguien de otra tribu. Pero Dios no quería eso. Dios quería que las tribus tuvieran siempre su porción en la tierra. Entonces Dios reveló 2 maneras, como cuando perdían su propiedad,
ellos pudieran recuperarla. La primera de estas era en el año del jubileo, que se celebraba cada 50 años. Y cuando llegaba el año del jubileo, entonces sonaban prolongadamente la trompeta y todas las propiedades que habían dejado de ser de su dueño original y habían pasado a manos extrañas, todas esas propiedades regresaban a su dueño original. Amén. Ahora, déjenme contarles algo. Vámonos a Romanos 7, verso 14. Dejen un dedo en Levítico, porque pues todavía no nos vamos a ir de Levítico. Pero vámonos a Romanos, capítulo 7, verso 14. Miren el término que usa Pablo aquí por el Espíritu de Dios. Romanos 7, 14. Dice aquí: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Saben quién nos vendió? Adán. Él nos vendió al pecado. Y dejamos de ser de nuestro dueño original y pasamos a manos extrañas. Amén. Pero Dios dijo, un día. ¿Y qué día era que sonaban la trompeta? ¿Y qué día del año era que celebraban el jubileo? Regresemos a Levítico 25, verso 9. Dice, si dejaron un dedo allí, ¿verdad? Conmigo necesitan tener sus 10 dedos. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, el día que la sangre es rociada para expiar, cubrir, limpiar de pecado al pueblo de Israel. Eso en la dispensación del Antiguo Testamento. Pero déjenme contarles algo. Un día el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y otro día Dios el Padre, por medio de su Espíritu Santo, empezó a trabajar con nuestro corazón, empezó a atraernos, empezó a hacernos sentir un vacío aquí adentro. Y Él empezó a conducirnos y a guiarnos hasta que terminamos a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. Y ese día entendimos, por gracia de Dios, porque nosotros no podemos entender esas cosas con nuestra propia cabeza, pero entendimos que nuestro problema era que éramos pecadores, estábamos vendidos al pecado, ¿sí? Y necesitábamos que Dios perdonara nuestros pecados, y Jesucristo es el perdonador de pecados. Entonces le dijimos, Señor Jesús, yo soy pecador, tú eres el que perdona los pecados, perdona los míos, perdona los míos. Y ese día sonó prolongadamente la trompeta. Por eso dice la Biblia que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y ese día fue el día de la expiación de nuestros pecados. Y ese día fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese día el Señor nos arrancó de las garras del príncipe de este mundo, del diablo, y nos regresó a su posesión. Regresamos al dueño original, el día de nuestra salvación. Amén. Miren, sigan viendo acá. Levítico 25, verso 10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Esa palabra libertad es muy particular, no es cualquier palabra en idioma hebreo. Y esta es exactamente la palabra que se usa en Isaías 61:1, que es la porción que Jesucristo le abrió en la sinagoga a los judíos en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando dijo: el Señor me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Es la misma palabra hebrea, libertad a los cautivos. Aquí vengo, dice el Señor, a anunciarles un jubileo personal. ¿Quieren tener un jubileo personal? ¿Quieren regresar a manos de su dueño original, que es bueno, amoroso, misericordioso, y los va a llenar de gozo, de paz, de reposo? Amén. Dejen que mi sangre los limpie.
Y ese es nuestro jubileo. Amén. Por eso dice cosas como, por ejemplo, en el verso 23, Levítico 25, 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Si Dios fue tan particular con la tierra, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros, la corona de su creación? Y dijo: la tierra no se va a vender a perpetuidad, cuando menos sientan va a regresar a su dueño original. Así es que el Señor le debe haber dicho esto al diablo allá en el jardín del Edén. El diablo creyó que se había salido con la suya para siempre, y Dios le debe haber leído esta ley: oye, recuerda que la tierra no se vende a perpetuidad. O sea, te saliste con la tuya ahorita, pero no va a durarte para siempre. Amén. Ahora, esa es una manera como la propiedad que se había perdido puede regresar a manos del dueño original, ¿verdad? Esperando el jubileo. Y había otra manera. En Levítico 25, verso 25: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate. Ya aquí se nos dan dos condiciones. La primera es que tiene que ser un pariente más próximo. Y la segunda es que tiene que conseguir lo suficiente para el rescate. En otras palabras, tiene que tener la disposición y la capacidad para pagar el precio para el rescate. Amén. Entonces no tenían que esperar hasta el jubileo si aparecía un pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar el precio. Entonces, verso 27 dice: entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Pues más el que no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Bueno, ahora analicemos escenario número 2, ¿verdad? Resulta que hay un pariente cercano y sí está dispuesto a pagar el precio. Tenía que cumplir con ambas condiciones. Tenía que ser pariente próximo y tenía que estar dispuesto o tener la capacidad para pagar el precio. Amén. Bueno, una de las grandes y principales razones por las que Dios, el Hijo, se hizo hombre fue para convertirse en nuestro pariente sanguíneo. Él no podía redimirnos permaneciendo ahí arriba en el cielo, porque eso no lo convertía en pariente sanguíneo nuestro. Pero Él tomó forma de hombre y de esa manera se convirtió en pariente cercano o en pariente sanguíneo. Así es que ya tenemos a nuestro pariente sanguíneo. Amén. Número 1. Y número 2, la paga del pecado es la muerte. Nada más que la muerte de alguien inocente, porque si es otro pecador el que va a morir por nosotros, no logró mucho, ¿verdad? Amén. Así es que adivinen qué. No solo es nuestro pariente sanguíneo el Señor Jesucristo, por eso se hizo hombre. Fue el único capaz, y que lo hizo gustosamente, de pagar el precio por nuestro rescate con su propia muerte. Amén. Gloria al Señor. Démosle gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sigamos elaborando. Cuando una propiedad dejaba de ser de su dueño original y pues había una transacción allí, una compraventa. Desde tiempos antiguos la gente ha tenido el cuidado de llevar registros cuando hacían movimientos monetarios o cosas legales. De hecho, ustedes saben que la primerísima escritura que aparece según la historia es la escritura cuneiforme de los asirios, creo, ¿verdad? Sí, son los asirios. Y cuando lograron descifrar la escritura cuneiforme, básicamente eran transacciones monetarias, eran cuentas que llevaban.
¿verdad? O si alguien le debía algo a alguien, ahí estaban todos los palitos, ¿verdad? Tú me debes tanto, ¿sí? Así es que siempre se ha llevado un registro de esta clase de transacciones. Cuando en el caso de los israelitas, ellos se veían en la necesidad de vender su propiedad, hacían un documento. Siempre. En otras palabras, si existía tal documento es porque había habido una transacción. Alguien había tenido que vender su propiedad y esa propiedad, ahí está el documento amparando el asunto, estaba automáticamente sujeta a poder ser redimida. Nada más pues que había o que esperar al jubileo o que esperar a que un pariente sanguíneo, cercano, estuviera dispuesto a pagar el precio. ¿Sí? Pero siempre había un documento. Ahora vámonos a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Y pues sería precioso leer los capítulos anteriores a Jeremías 32. El capítulo anterior a Jeremías 32, por si no lo sabe, es Jeremías 31. Léalo en su casa. Y así tenemos un poco más de contexto acá. Pero nos vamos a circunscribir al capítulo 32. Ahora, Jeremías está en Babilonia. Jeremías no fue llevado. Jeremías no fue llevado cautivo a Babilonia. Jeremías está todavía en Israel, ¿verdad? Pero dice, ya los caldeos ya hicieron las primeras incursiones a Jerusalén y a Dios, pues no vamos a decir que perdió la paciencia porque no funciona así, pero ya la gente llenó su cuota de iniquidad y Dios ya está listo para castigarlos. Entonces empezó a mandarles a los caldeos, a los babilonios, y ya se llevaron a un primer grupo cautivo a Babilonia. Y según recuerdo, Jeremías está se llevaron a 3 grupos de israelitas, o en 3 tandas se los llevaron. Jeremías está entre la segunda y la tercera. Y dice, Jeremías 32:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 11 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Él estaba ahí en Jerusalén, que estaba en la casa del rey de Judá. Si conocen la historia y conocen la historia de Jeremías, en tiempos de Jeremías había una cantidad, qué raro, ¿verdad?, de falsos profetas, diciendo, oigan, no le pongan atención a Jeremías. Jeremías era el único que estaba diciendo, arrepiéntanse, si no saben qué va a pasar, Dios va a traer a los caldeos y van a destruir nuestra ciudad, van a destruir nuestra nación, nos van a dispersar, nos van a llevar cautivos, así es que arrepiéntanse. Bueno, era una competencia entre Jeremías y todas las demás personas que estaban profetizando paz, prosperidad, fama y fortuna. No va a pasar nada, sigan haciendo lo que quieran, no le hagan caso a Jeremías, es un negativo Jeremías. Y cuando Jeremías iba a decirle al rey, oye rey, vuélvete a Dios, el rey en vez de volverse a Dios se enojaba y entonces metió a Jeremías en la cárcel, ¿verdad? Tremendo. Así es que por eso estaba Jeremías ahí en la cárcel. Ya a estas alturas Dios le había revelado a Jeremías que Israel iba a ser tomado cautivo por los babilonios, e iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Entonces, verso 3. Porque Sedequías, Jeremías estaba en la cárcel, ¿verdad? Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. Y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo. Ahora esto se lo
Dios le está hablando a Jeremías. Ahí está Jeremías en la cárcel. Y le dice Dios a Jeremías: oye, Jeremías, prepárate, que ahí viene tu tío. Diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Somos parientes, mejor te la vendo a ti porque además tú la puedes rescatar. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Ahora hay varias cosas acá. Y leemos esto y decimos: ay, qué historia más linda. Y la olvidamos por completo y seguimos de largo, ¿verdad? Pues miren, en primer lugar, lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es: oye, Jeremías, me voy a llevar cautivo a Judá, a Babilonia, pero sepan que cuando llegue el momento van a regresar, y cuando regresen van a volver tarde o temprano a su vida normal, y todavía se van a vender y a comprar propiedades en Jerusalén el día que yo haya terminado con ustedes. Amén. Ajá. Pero ¿qué otra lección nos deja esto? Cuando una persona tenía que vender su propiedad, o cuando una propiedad dejaba de ser del dueño original, inmediatamente se extendía un documento. En ese documento estaban las condiciones, por supuesto, de compraventa, el precio de la heredad y todo lo demás. Era un documento que se escribía por dentro, luego se sellaba, y una de dos: o volvían a escribir por fuera lo mismo que decía por dentro el documento, o simplemente hacían una copia abierta. La copia abierta era para que supieran lo que decía, pero el hecho de que estaba sellado el documento es porque la redención todavía no se había efectuado. El día que esa propiedad era redimida, entonces se desataban los sellos y se abría el documento. ¿Me siguen? Ok, muy bien. Entonces, un día Adán nos vendió al pecado y dejamos de estar en manos del dueño original y pasamos a manos extrañas. Ese día se tiene que haber suscrito o escrito un documento, una carta escrita, cerrada y sellada con 7 sellos. Y en este caso, en vez de haber otra copia, escribieron lo mismo por fuera que lo que decía por dentro. Amén. Y esa carta se quedó allí, ¿sí? En presencia de Dios. En otras palabras, el día que el hombre se perdió a causa de sus malas elecciones, ese día el hombre quedó sujeto a poder ser redimido. Yo no sé si el diablo, como se dice, mal calculó lo que hizo. Él dijo: ya estropeé toda la creación de Dios. Él probablemente no había leído Levítico 25 y la historia de Jeremías pues todavía no había sucedido. Pero él probablemente no sabía lo que significaba ese libro que había sido escrito ese día y había quedado sellado. El diablo dijo: ya me convertí en el dueño y señor de la creación de Dios para siempre. Pero Dios estableció que ninguna propiedad va a ser vendida a perpetuidad, y se debe haber extendido un documento sellado
escrito por dentro, escrito por fuera y sellado con 7 sellos que garantizaba que un día esa propiedad iba a regresar al dueño original. Ahora, el plan de Dios no es únicamente redimir a los hombres, el plan de Dios es redimir a toda su creación. Toda la creación fue sujeta a vanidad, amén, a causa del pecado de los hombres. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por el rescate no solo de los seres humanos, de todo el planeta Tierra, de todo este universo. La Biblia dice que ni los cielos de los cielos son limpios delante de Dios. Amén. Pero el Señor va poco a poco y primero nos tocó a nosotros. Amén. El Señor nos está redimiendo a nosotros. El Señor sigue redimiendo gente. Todo aquel que quiere, a todo aquel que le recibe, el Señor lo redime. Amén. Gracias, Jesús. Ahora vámonos por favor a Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. El día de nuestra salvación, ese día el Señor desató para nosotros en lo personal esos 7 sellos y la carta quedó abierta y nosotros fuimos redimidos. Y ya a través de esa carta el diablo no podía seguir pretendiendo ser nuestro dueño, amo y Señor. Mientras esa carta está cerrada para el individuo, el diablo todavía nos puede hacer así ese libro y decir: tú me perteneces a mí, así es que sírveme. Pero una vez el Señor Jesucristo rompe los sellos, abre el libro o abre la carta, en ese momento se anulan los decretos que están escritos allí. El precio ya fue pagado, ya no hay una deuda, ya no le debemos nada al Señor. Jesús pagó todo por nosotros y volvemos a estar en sus preciosas manos. El diablo ya no nos puede tocar, no nos puede poseer, ya no le pertenecemos, él ya nada tiene en nosotros. Amén. Nos hace creer que sí, pero es una gran mentira hasta que crecemos lo suficiente en Cristo para entender que el diablo, en lo que a nosotros respecta, no, al revés. Sí, en lo que a nosotros respecta, somos un caso perdido para él. Amén. Muy bien. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses 2, verso 13. Colosenses 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando. Esa palabra realmente es borrando. El acta, que váyase a sus diccionarios, la palabra acta significa un documento legal. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El día de nuestra salvación, Él rompió los 7 sellos para nosotros, abrió la carta, el precio fue pagado, anuló todo lo que era contrario, todo lo que nos amarraba y nos ataba a ese dueño extraño en cuyas manos caímos a causa del pecado. Amén. Jesús lo anuló. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿qué tienen que ver los principados y las potestades con este negocio que hizo el diablo con Adán? Bueno, ellos fueron los testigos. Jeremías tuvo testigos, ¿se acuerdan? Tenía que haber testigos, sí, para certificar una transacción de esta naturaleza. Pues los principados y las potestades fueron los testigos. Pero adivinen qué, cuando los sellos fueron rotos y el libro fue abierto para nosotros de manera personal, el Señor anuló todo derecho legal que el diablo tenía sobre nosotros. Lo tenía, de acuerdo, y lo sigue teniendo sobre la gente allá afuera, hasta que viene el pariente cercano y lo dejamos pagar el precio por nuestro rescate, poniendo nuestra fe en su sangre y pidiéndole que nos salve. Amén. Entonces los principados y las potestades quedan burlados. Su trabajo es atormentarnos, buscando
seguir condenándonos y acusándonos y diciéndonos: oye, no, tú crees que le perteneces a Dios, así como actúas, como se te ocurre, así como eres, ¿qué te pasa? No, pues ¿qué creen? El diablo y todos sus secuaces ya no tienen nada con nosotros. Amén. Sí, tenemos una naturaleza carnal y un viejo corazón, una mente carnal que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y cuando nos movemos en la carne, el diablo empieza a tomar ventaja sobre nosotros. Pero eso de que vuelva a ser nuestro dueño, eso sí de plano ya no se puede. Eso sí de plano ya no se puede. ¿Cuántos están felices? Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 5. Volvamos a leer capítulo 5 a partir del verso 1. Gracias. Apocalipsis 5:1. Entonces ahora vamos a entender todavía mejor esto. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora entendemos la respuesta. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede redimir a nadie. Amén. No puede ni abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: oye, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Lo ha hecho por nosotros de manera personal, de manera particular. Ya no le pertenecemos a nadie más que al Señor Jesucristo y a Dios el Padre. El documento quedó, el decreto quedó anulado, el libro quedó abierto, los sellos quedaron rotos. Amén. El diablo ya no tiene ningún derecho legal sobre nosotros. Amén. Somos del Señor. Pero en un futuro más cercano de lo que nos imaginamos, el Señor va a consumar su obra redentora y va a redimir toda su creación. Toda su creación. Toda. Amén. Por eso Él va a quemar con fuego esta tierra, etcétera. Muy bien. Pero dice: y miré, y en medio del trono, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Entonces regresemos acá. Ven la razón. Espérenme que esto no quiere regresar. A veces pasa que las flechas son muy chiquitas y mi dedo es muy grande. Ahí está. ¿Dónde me quedé? 6, gracias. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, esto es espectacular. Seguro han mencionado esto muchas veces acá sus pastores. Pero es un cordero recientemente inmolado, frescamente inmolado, o sea, sacrificado en tiempo presente. Y tenemos que entender que para Dios el Padre no hay tal cosa como pasado y futuro. Para Dios en la eternidad todo es tiempo presente. Por eso el poder de la sangre de Jesucristo, el poder de la cruz, el poder del sacrificio de Cristo es un presente continuo y sigue operando como si hoy hubiera muerto el Señor Jesucristo por nosotros. Amén, un presente continuo. Así es que nunca vamos a agotar la preciosa sangre redentora del Señor Jesucristo. Amén. Y Él tiene 7 ojos porque tiene visión y discernimiento perfecto y sabiduría perfecta, y tiene 7 cuernos. Eso nos habla de poder perfecto, ¿verdad? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Así es que toda la creación en estos 2 capítulos del libro de Apocalipsis está concentrando su alabanza y su adoración en la persona del Cordero y en el hecho que hubo uno que estuvo dispuesto a hacerse nuestro pariente sanguíneo. Hubo uno que estuvo dispuesto a pagar el precio por el rescate, por la redención de los hombres y de toda la creación de Dios. Y vaya precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo para que hoy estemos aquí sentados escuchando estas cosas y dándole gloria y dándole alabanza a ese mismo Cordero que están adorando todos estos allá en el libro de Apocalipsis. Amén. Vaya precio que pagó Jesús por nosotros. Así es que ellos están dirigiendo su alabanza al hecho que Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio para redimir no solo al hombre, sino toda la creación. Amén. Pero, y aquí vamos a terminar hoy y a ponerle punto y coma y a seguir mañana. El grado de alabanza, el grado de gratitud, el nivel de alabanza, la razón, las cosas por las cuales, las cosas particulares por las cuales están alabando al Señor, la forma como están alabando al Señor varía de grupo en grupo. Tenemos el círculo de más afuera, que es toda la creación, ¿verdad? Pues va a llegar el momento para toda la creación. Miren, entendemos que si toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, eso incluye al diablo, ¿no? ¿O no? Ajá. Viene el día. Así que seamos pacientes, pero viene el día. ¿Ok? Pero es obvio que la adoración al Cordero que van a dar esos ángeles y esa clase de gente no puede ser al mismo nivel que aquellos que tuvieron una experiencia verdadera y profunda con el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir viendo cómo graduarnos de este último círculo, Dios mediante, hasta este círculo y este círculo y este círculo y hasta llegar al trono. Y vamos a ver cómo va cambiando y va en aumento y en incremento el canto que están cantando todos estos. De la misma manera como en nuestro caso, el Señor nos salva. ¿En qué círculo comenzamos el día que Él nos salva? Pues tiene que ser el de más afuera, ¿no? Pero poco a poco, a medida que nuestra relación con Dios va creciendo y nuestro amor por Dios va creciendo y nuestro conocimiento de Dios va madurando y vamos siéndole obedientes y vamos caminando y vamos creciendo y siendo perfeccionados, vamos experimentando cosas, vamos entendiendo cosas, vamos aprendiendo cosas, vamos conociendo cosas de Dios, de nosotros mismos, y eso va generando una capacidad para darle gracias y para alabarlo que no teníamos antes. Y así con cada paso que vamos dando. Si amamos a Jesús con todo el corazón, estas son las mejores buenas noticias que podemos escuchar. Porque si amamos a Jesús con todo el corazón, apenas podemos esperar a que nos digan: ¿qué más puedo hacer? ¿Hacia dónde más puedo moverme? ¿Cómo puedo acercarme más? ¿Cómo puedo serle más fiel? ¿Cómo puedo adorarlo mejor? Amén. Así es que vamos a ver un par de cosas, nada más, ni modo, pero vamos a aprender bastante acerca de cómo la adoración de estos va creciendo a medida que se van acercando al trono. Y en este caso, pues, es el entendimiento de la obra redentora de Jesucristo y lo que esto implica, lo que esto significa y su gratitud por su salvación. Nunca perdamos nuestra gratitud por nuestra salvación. Amén. Así es que gloria al Señor. Démosle toda la gloria al Señor Jesús. Amén. Démosle gracias. Y ahora, con el entendimiento que estamos recibiendo, bendigamos al Cordero de Dios, el único digno, el único capaz de habernos redimido, el
el único capaz de pagar el precio, el único pariente sanguíneo, pariente cercano, apartado de pecado, limpio, santo. Sin embargo, nuestro pariente de sangre, Jesús, el hombre, quien murió por nosotros para redimirnos. Amén. Démosle gracias por nuestra salvación. Démosle gracias por el precio que Él pagó. Y hey, démosle gracias porque tenemos un solo dueño, un solo dueño, un solo amo, un solo Señor. Y ya ese dueño falso, extraño, en cuyas manos caímos a causa del pecado, Él ya no nos puede volver a poseer. Amén. Así es que démosle toda la gloria al Señor Jesús y pongamos los ojos en ese trono y sigamos deseando acercarnos más y más a ese trono, más y más a ese trono. Ahora, solo termino con esto, si no, no lo voy a terminar bien. Pero en el siguiente capítulo empieza el Señor a desatar los sellos uno por uno. Amén. Ahí obviamente no lo está haciendo para redimirnos a nosotros, que ya estamos redimidos. Es porque llegó el momento para redimir a toda su creación. Si a nosotros nos redimió primero, ¿eso en qué nos convierte? En primicias. Amén. Gloria al Señor. Démosle gloria.